hermano Timoteo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Bueno, para ustedes que es primera vez que leen esto, pues no mucho entienden, y para los que ya tenemos tiempo de leer tampoco alcanzamos a entender todo, pero algo podemos descifrar. Una de las cosas es, primero, Pablo, el nombre Pablo, que es dentro de todos los apóstoles que Cristo, gracias amado Carlos, Cristo escogió, San Pablo es el último. Él mismo se llama a sí mismo un abortivo, porque surgió después de tanto tiempo después que Cristo había resucitado, quizás unos 30 años después que Cristo resucitó, llama a San Pablo para que sea un apóstol. Y usted sabe que San Pablo, antes de ser apóstol, era lo opuesto, era perseguidor de la iglesia. Por eso el que ahora él sea apóstol de Cristo es un milagro en sí. O sea, todavía la gente que no cree, no se explica cómo es que pudo haber ese cambio tan radical de enemigo a amigo. O sea, cómo surgen estas cosas. Entonces es una cosa bien increíble que en una tarde que él va caminando a Damasco a traer creyentes a quienes odia para poder hacerlos que blasfemen y vuelvan al judaísmo, en el camino se le aparece una luz y oye una gran voz, ¿no?, que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me perseguís? Y dice que inmediatamente cae al suelo. Entonces no sabemos si iba en caballo o iba caminando, solo dice que cayó al suelo. Yo escucho cada predicación que dice que se cayó del caballo. No dice eso de la Biblia, hay que leer la Biblia. Y cae al suelo. Y dice: ¿quién eres, Señor? Y la voz le contesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces no estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. En otras palabras, perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo mismo. Entonces ese cambio tan radical ocurre esa misma tarde con esa conversión de San Pablo. Y la última frase que dice San Pablo es: ¿qué quieres que yo haga? O sea, se hizo creyente, pero en cuestiones de segundos, en una tarde. ¿Cómo se puede lograr eso? Ir del odio al amor en un momento. Y eso quiere decir que eso solo se puede lograr por el poder de Dios en Cristo. Cuando Cristo se le aparece, uno tiene una aparición de Dios, cambia. Solo Dios puede lograr ese cambio, de lo contrario no existe tal cosa. Uno va a terapia para poder cambiar ciertas cosas en la vida de uno, pero la terapia, hermanos, creo que lo que hace es aliviar, no curar, y lo que Cristo hace es curar. Cristo cura, y eso hace que uno tenga estos cambios en la vida bien radicales. Y por eso él ahora escribe esta carta. Esta carta está dirigida a unas personas que no eran judías. Recuerden que San Pablo es un hombre judío, y él empieza a predicar después de esto y se convierte en un apóstol de Cristo. La palabra apóstol significa un enviado de Cristo Jesús. Y quiero decirles también que la palabra Cristo Jesús es un invento de San Pablo. Antes de Pablo o afuera de Pablo no existe ese título en la Biblia, que es Cristo Jesús. Solamente San Pablo lo utiliza. También el otro término, Jesucristo. El nombre Jesús Cristo es un compuesto de Jesús y Cristo. San Pablo lo hace un compuesto y le llama a Cristo Jesucristo. Él es el que inventa ese nombre. Y la razón de eso es porque los judíos no creen que Jesús es el Cristo. Entonces San Pablo, siempre que habla del Cristo, habla de Jesús. Y cada vez que habla de Jesús, habla del Cristo. Entonces confundía a los judíos, porque los judíos decían: sí creemos en el Cristo, pero no que Jesús sea. Porque ellos siguen esperando a un Cristo que va a venir en el futuro. Pero San Pablo sale con la idea de decir: no, pues a mí me apareció en el camino de Damasco, me cambió toda la vida, me habló, y yo sé que Jesús es el Cristo, el resucitado. Es más adelante nos cuenta que estuvo con él varios tiempos, 3 años, hablando con Jesús resucitado en las montañas de Arabia, que es de donde él aprende el Evangelio y el que nos escribe en las epístolas. Entonces Pablo decía: Jesús es el Cristo. ¿Ustedes confiesan eso? Yo confieso eso, ¿no? Jesús es el Cristo, es el Mesías, ¿no? Entonces es la invención de San Pablo. No es invención, no me gusta esa palabra, es la revelación de San Pablo. San Pablo llega a entender de que el Mesías tan esperado por Israel no iba a venir en el futuro, acababa de morir en la cruz,
y había resucitado. Y se le apareció en el camino a Damasco y dice, híjole, y yo persiguiéndolo, ¿no? Entonces se le aparece Jesús y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Esa convicción de pecado que transmite Cristo, ¿no? Y Pablo se arrepiente y se convierte. Y esto es bien interesante, porque esto no es una conversión que él tuvo que fuera y naciera de la voluntad de él, sino que dice el Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por ¿la qué? La voluntad de Dios, sí. Y aquí San Pablo en este pasaje nos está diciendo que no hay manera, o mejor dicho, que nos dice en forma positiva que solo Dios puede causar la conversión, y en forma negativa no hay manera que el ser humano pueda ser transformado por su propia voluntad. Tiene que ser de la voluntad de Dios. Así como los niños nos piden nacer, sino que es iniciativa de un padre y una madre, así en la vida espiritual, en Dios, en la vida eterna, es Dios quien nos engendra por su gracia. Cuando uno dice, yo acepto a Cristo, no es porque en ese momento se salvó, aceptó a Cristo porque a Dios lo salvó. O sea, el aceptar a Cristo es un producto de la presencia y la gracia de Dios en la vida de la persona. Esto es importante entender, ¿no? Cuando uno viene solamente dice, yo reconozco que solamente Dios me puede salvar. Entonces, ese reconocimiento es la luz de Dios, es la voluntad de Dios. Y San Pablo llegó a entender eso. La razón por qué les digo esto es porque San Pablo dice que era la persona más estudiada, más religiosa, más racialmente pura que pudo haber existido en ese tiempo. Y dice, y ni aún así pude haberme salvado, tenía que venir de afuera. Tuvo que ser la voluntad de Dios. La mente humana no es capaz de salvarse. O sea, usted no es una decisión que usted hace de hacerse cristiano, pues. Es la gracia de Dios llegando a su vida. Ok, ¿todavía estamos con sueños? Ok, vamos, despacito, vamos a ir agarrando envión. Y San Pablo, esta es la siguiente frase, el hermano Timoteo, es bien importante, vamos a ir frase por frase en este versículo, porque cuando San Pablo dice, y el hermano Timoteo, se refiere a un discípulo que él tenía. Ustedes se acuerdan que dice la Biblia que Timoteo era un hijo de una pareja birracial, la mamá era griega y el papá era judío. Pero cuando San Pablo llega a Listra y a predicar, esta mujer, Iconio y Listra, esta mujer lleva a su hijo a oír a San Pablo. Él cree en el Evangelio y se convierte en un creyente. Y la gente daba testimonio de él. De tal forma que San Pablo le dice, vení conmigo a las misiones a predicar. Pero le dice, te voy a circuncidar porque sos mitad judío, mitad griego. O sea, sos mitad mexicano, mitad chapín, ¿no? Mitad salvadoreño, mitad guatemalteco, ¿no? Entonces, para que no haya ningún problema, vamos a hacer lo que hacen los judíos, los circuncida y evita que lo puedan juzgar a San Pablo por eso. Pero, ¿cuál es el punto de esto? Cuando él dice, y el hermano Timoteo, es porque, siguiendo el mismo concepto del pensamiento, de cómo él se convierte y es por la voluntad de Dios, es como Dios nunca nos convierte para que vivamos la vida cristiana o hagamos el servicio de Dios cristiano solos. Siempre debe haber un hermano a nuestro lado. La soledad no es algo que es de Dios. Es más, en la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, cuando Dios se le aparece a Pablo, que antes era Saulo, lo hace apóstol de Cristo, lo envía, por su voluntad, le da al hermano Timoteo. Estos son conceptos bien sencillos que ustedes ya saben, pero se los voy a recordar. Ningún cristiano puede vivir la vida cristiana por sí mismo. Ni San Pablo pudo. Por eso es que eso, yo de los hermanos que dicen, algunas personas, yo no necesito ir a la iglesia, yo en mi casa veo mi predicación y leo mi Biblia. Si no entienden que iglesia no es leer la Biblia y oír la predicación. La iglesia es leer la Biblia y oír la predicación con los hermanos. Aun cuando en mi casa yo oro, estoy orando con los hermanos, estoy orando por ellos, me estoy acordando de ellos, vivo por la gracia de Dios bien porque estoy pensando en ellos. Si estuviera yo solo, me pasa lo que le pasó a Eva, me tienta el diablo y peco. ¿Por qué Eva pecó? Porque era dunda, sí, pero
¿Pero por qué pecó? Porque estaba sola con el diablo, se puso a hablar con el diablo. ¿Usted no se ha dado cuenta cuando usted está solo los pensamientos que tiene? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque dentro del ministerio, el servicio, la elección de Dios para con San Pablo, siempre hay un hermano Timoteo. Es más, cuando recién se convirtió, le dijo Jesús, ve a la ciudad que está enfrente y ahí yo tengo preparado un hombre que se llama Ananías. Él te pondrá las manos y te dirá qué es lo que tienes que hacer. Ya tenía preparado allí. O sea, usted no puede ser cristiano por usted solo. Olvídelo. No se puede, se necesita a los hermanos. ¿Preguntas? No. Sí, ma. Pienso yo que ya Dios tenía escogido a Pablo, a pesar de que había sido perseguido de ellos. Sí, Ya lo tenía escogido. claro. ¿Cómo nos ha escogido a todos nosotros? Hemos hecho todo lo que hemos hecho y aún así nos perdonó. ¿Preguntas? ¿Todavía no? Ok. Necesitamos a alguien al lado. El hermano Timoteo. Me gusta esa frase, hermano. Filos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esa frase? Porque eso es lo que Dios hace para los que Él atrae, los pone dentro de una familia. Dios como padre, la iglesia como los hermanos. ¿Ok? Dios nos pone en una familia. Somos parte de una familia. Y fíjense cómo es Dios de sabio, que Dios no nos pone en cualquier familia. Hay iglesias donde yo no quepo, no cabría. Son muy estrictas para mí, yo no podría caber ahí. Hay otros hermanos que vienen a la iglesia y sienten que aquí no hay ese rigor y dicen, no, aquí no me gusta porque le hace falta autoridad al pastor. Entonces, un día de esto voy a predicar bien enojado. Y hay esta cuestión de personalidad, ¿verdad? Entonces, cuando Dios me trae a renacer y lo trae a usted, es para que podamos, es una persona, ¿cómo decir? Es una personalidad que se comparte en la iglesia. ¿Ve? Hay personas de que el otro día vino un hermano de la iglesia del hermano Ricardo. O sea, que el hermano Ricardo es una persona muy seria y predica muy serio y muy bien. Predica muy bien. Vino una hermana de la iglesia que se estaba moviendo a vivir aquí al valle. Y le dijo, hermano Ricardo, ve a la iglesia de Nelson y ahí se puede congregar y no tiene que estar viniendo aquí hasta Santa Mónica. Entonces ella vino el domingo. Y se sentó y escuchó. Nunca volvió. Entonces el pastor Ricardo le dice, ¿qué pasó con aquella señora que me dijiste que se queda en la iglesia? No, me dice, no quiso. Sobre eso, porque es prudente. Ella le dijo, me imagino, que no éramos demasiado serios acá. Y ella quería un pastor serio como el pastor Ricardo. Así es que prefería ir hasta Santa Mónica. Que le vaya bien. No, gloria a Dios. Pero, ¿cuál es el punto que estoy haciendo? Es que cuando Dios nos asigna hermanos como familia, siempre nos pone en una iglesia donde podemos caber. ¿Me entiende? Ustedes vienen de Pamela, porque aquí caben. ¿Sí? Y algunos hermanos vienen de aquí, los de Silma no vienen aquí. Sí es cierto, hermana Elisa. No, pero a veces no viene. Ok, entonces es una familia, somos los hermanos. Y eso es importante, hablar con ellos. Yo esta semana hablo con un montón de hermanos. Hermano, ¿cómo están? Le bendiga. Ver cómo están. Yo necesito oración por esto, necesito oración por otro. Es una familia constante. No solamente en cuestiones de oración, en cuestiones emocionales, quebranto de corazón, falta de salud, falta de trabajo. Es una familia. La iglesia es una familia. Y es una familia en serio. El otro día me habló, ¿quién me habló el otro día? Y me dijo, hermano, fíjese que hay una señora que necesita ayuda porque la están corriendo. Oh, sí, una persona en inglés vino. La están corriendo de la casa, me dijo. Y le dije, ¿no va a la iglesia ella? Sí, me dijo. ¿Y la iglesia no les ayuda? No, me dice. Entonces no son iglesias. Porque si a mi hermano Carlos lo están corriendo, mi hermano, yo vengo y veo como asalto a alguien y le ayudo. ¿No creen ustedes? Entonces, vemos cómo ayudamos a los hermanos. Aunque sea sacar el chunchero, pero vamos a ayudar en algo.
Entonces, la familia ayuda, por eso es que somos una familia acá. Y Pablo entendía eso, a pesar de que él había sido una persona muy estudiada, muy religiosa, muy judío. Sin embargo, se dio cuenta de que no podía convertirse él solo, no podía hacerse cristiano por él mismo y no podía crecer si no era dentro de una familia. El hermano Timoteo. Esto es importante. El hermano Timoteo. ¿Y cómo ayudó Timoteo? Porque esto es para los que han leído más la Biblia. Timoteo llegó a ser el pastor de Éfeso. Pero esa iglesia se fue cayendo cada vez más, que al final Cristo le dice: has dejado tu primer amor. O sea, tuvo los mejores pastores, aún a San Pablo, y aún así dejó a Dios. ¿Preguntas? ¿No? Qué callados, hermano. No, una buena forma de decirlo. ¿Por qué dice eso, hermano? Por juntarse con las personas equivocadas. ¿Sí? El aguijón. No sé. No, hay cosas que no sé. No sé. No sé. No sé. Oh, él está diciendo que la persecución de San Pablo era la persecución, era el aguijón. No, es lo que el hermano Juan está preguntando, si el aguijón era. No, yo creo que no. No, la persecución era gente que lo quería matar. No, pero el aguijón era algo personal, era para que no se jactara. O sea, parece que era una enfermedad que lo avergonzaba mucho y le recordaba lo humano que era. Eso dice algunas interpretaciones, pero no, yo no creo. No creo que fue ciego, no. No, solo sabemos que es un aguijón que venía de parte de Satanás, y yo entiendo aguijón por enfermedad. Era una enfermedad. Bueno, recuerden que el pasaje que ustedes están citando es 2 Corintios 12, en donde San Pablo dice: ahora vengo a las revelaciones, dice, sí que un hombre pueda tener. Dice: fui llevado al cielo. Y siempre habla en tercera persona para evitar el ego. O sea, la palabra ego está en la Biblia, es el yo. Es decir, yo fui al cielo. Ego Uranus, o sea, lo que él pudo haber ido a ver a Cristo. Pero dice mejor: conozco a un hombre, se aleja para no decir fui yo. Pero todos entendemos que fue él. Entonces dice: y se me dio un aguijón cuando yo me quiero enorgullecer, queriendo decir que me recuerde que no soy sino un simple humano que por la gracia de Dios tuvo esta revelación. Pero dice él: me gloriaré en ese hombre, pero no desmedidamente. O sea, gloriarse no es malo, lo malo es desmedidamente, que es cuando el diablo empieza a darle aguijones a la gente. ¿Ayuda eso? Ok. Hermano Vidio, bienvenido. Me da gusto que esté aquí, hermano. Hermano vino a ayudarnos hace una semana, unas horas, y pues vino hoy a la iglesia, y ojalá que todos lo recibamos bien. Él es de Nicaragua, y pues esperamos que... No tenemos ningún nicaragüense aquí en la iglesia. Usted sería el primer, hermano. Sí, ajá, está rompiendo récord. Ellos son mexicanos, ellos son chilenos, ella es chilena, ella es de Guatemala. Nadie es perfecto, hermano, también. Ellos son colombianos. ¿Qué son ustedes? ¿Son colombianos? Oh, de verdad. Oh, mire, tenemos colombianos, guatemaltecos. Mi esposa y yo somos... mi esposa es salvadoreña, ella es la hermana Doris, ella es de Venezuela, la hermana es de Perú, hermano es del Distrito Federal, el que dirige la alabanza. Ella es mi hermana Marixa, El Salvador, hermana Alicia. ¿De dónde está hermana Alicia? Es una guerrera ella, siempre está. Y los hermanos de Guatemala.
Aquí vemos de casi toda Latinoamérica hasta aquí. Hermano Carlos es de El Salvador y mi secretario es de El Salvador también. Sí. Ok. Sí, hoy estaba pensando de que este es el cielo en chiquito. Los únicos que me falta aquí son los argentinos, porque parece que no va a haber allá, pero hay aquí. Ok. Sí, no, que Dios ama a los argentinos. Juan Carlos el otro día estaba contando un chiste, pero después lo voy a contar. Es bien interesante, volvamos al tema, el hermano Timoteo, la familia. Y él escribe esta carta a la iglesia de Dios que está en Corinto. Esto es importante, hermanos, porque la iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios. Ahora, ¿cómo puede existir este es un organismo más que una organización? Es un cuerpo, San Pablo le llama. ¿Cómo puede existir por 2000 años sin que haya cambio alguno en sus creencias y en su existir? Sigue la iglesia. Miren, cuando Jesús dijo, resucitó a los discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Por qué cree de que la iglesia está en todas partes? Jesús pudo haber dicho, ¿saben? Consíganse un terreno, hagan una iglesia ahí, todos los que quieran que vayan y hagan peregrinaje. No, dijo Jesús, esto ya no se trata de un lugar, sino que se trata del mover de Dios en cualquier parte del mundo para los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué hizo eso Jesús? Porque si hubiera hecho un solo lugar, tenemos unos enemigos tan grandes que vienen y nos destruyen. Por eso es que Dios no está a favor de un local donde la gente haga peregrinaje. Nos esparce por todo el mundo, porque si matan a los hermanos de Nigeria, quedamos todos los de Estados Unidos. Si matan a los de Estados Unidos, quedan todos los de El Salvador. La cosa es que se vuelve a empezar. Entonces, la iglesia ha sido tan bien estructurada por Dios que San Pablo dice, este es un fenómeno y un milagro en la historia humana que solamente pudo haber venido de Dios. Sí, no es una invención mía. Mire, todas las invenciones de la gente y de los falsos profetas que han hecho sus religiones fracasan, hermanos. Esto no ha caído nunca. Porque el líder que tenemos no es una persona mortal, es alguien que resucitó entre los muertos. Es alguien que vive. O sea, toda la esencia del cristianismo está basada en una sola creencia, que Cristo resucitó de los muertos y que vive para siempre. Eso es todo. Dejamos de creer eso, se cae la iglesia, porque ya no es dirigida por el Señor de la vida, pues. Por eso San Pablo decía, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahorita hay una iglesia aquí en Silma, y es a la iglesia de Dios que está en Silma, y se llama Renacer. Hay una iglesia de Dios en Resida, hay una iglesia de Dios en Managua, pero es la iglesia de Dios. Son los hermanos. Y hay poca diferencia en esto. Por ejemplo, a veces la gente me pregunta, ¿qué diferencia entre bautista, pentecostal, metodista, presbiteriano, unitario, luterano? Hay algunas diferencias, pero con respecto al método de bautismo, al método de cantar, al método de hacer las cosas, pero nunca debe haber diferencia en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Una vez que la Evangelical Lutheran Church of America, la ELCA, ese es cuando estábamos ahí en la Chatsworth, ¿se acuerdan? Ellos ya empezaron a dudar si de verdad Cristo resucitó. Han dejado de ser iglesia. Es una organización religiosa que cantan bonito, pero han dejado de creer lo que da vida. Ya el Señor no está en esa iglesia. Y es más, ¿saben qué es lo que ocurre con una iglesia que deja al Cristo resucitado? Primero deja de ser iglesia, ¿verdad? Le quitan el candelero de su lugar. Del lugar. O sea, deja de ser la iglesia de Dios que está en Corinto, pues. Desaparece. ¿Y qué creen que pasó con esa iglesia luterana donde estábamos? Desapareció.
A veces con el hermano hemos hablado y ¿qué pasó con aquella iglesia? Me dice, el Señor quitó su candelero de su lugar, me dice, no existe, ya cerraron las puertas. Mira hoy con el COVID, hermano. Esa fue una limpieza que yo creo que el Señor hizo. Iglesias cerraron y no volvieron a abrir más. No es por el COVID. El Señor quitó ese testimonio de ahí. Dejaron de ser iglesias en alguna parte, en Corinto, en Resida o en Banais. Para que eso no nos ocurra a nosotros, debemos de hacer dos cosas. Una es servir al Cristo viviente y amar a los hermanos. ¿Esto sí, hermano? El menor. Sí, no sabía yo. No, es buena observación. Sí. Pero recuerden que sí, puede ser un símbolo. Sí, lo quita, ya no alumbra más. La iglesia es un candelero, ya no alumbra más. Y cuando alguien ya no le sirve a Dios, se murió. Sí, no sirve. No sirve. ¿Para qué venir? ¿Para qué perder el tiempo? Venir aquí esta noche, yo un gran dolor de cabeza que he tenido todo el día. ¿Para qué venir con este frío si no creo y Cristo no se me ha aparecido? ¿Para qué hacer perder el tiempo a ustedes, hermanos? ¿Para qué dejar de chupar? Sí, ¿para qué dejar de pecar? No, todo eso hemos dejado por una sencilla razón. Es porque el Señor nos ha aparecido y creemos que sigue vivo y verdadero. Si no, ¿para qué vino usted a la iglesia? El lunes vino un señor, se llama David, colombiano, es trabajador social. Y él trabaja con CCRC. Me vino a ofrecer los servicios del cuidado de niños, y muy amable. Le dije que sí, y me pidió si le podíamos ayudar con comida para una organización que ellos tienen. Le dije que sí. Con gusto, no te había dicho esto, pero es posible que les ayudemos a ellos con la comida para un evento que van a tener. Pero, David, quiero que usted entienda algo, antes que me invite, que si nosotros llegamos con la comida, va a ser en el nombre de Cristo. Me dice, no sé si le van a permitir por el Estado, entonces no nos inviten. Inviten a los bomberos, ¿ves? Ellos nos predican y tienen comida también. Y ellos van a llegar sin ningún problema. Pero si nos invitan a nosotros, voy a encontrar una señora ahí que está en problemas y le voy a hablar de Jesucristo. Yo no le voy a decir que vaya a terapia, le digo que conozca a Cristo. Que Cristo le va a ayudar. Dice, entonces no sé si lo vamos a invitar. Entonces piénselo antes de que nos inviten, ¿ves? Lo mismo nos ocurrió ahí en Ensenada. Fuimos a una iglesia donde hay puros niños sordos, mudos, y no hay maestros. Entonces necesitaban contratar unos maestros, pero querían que nosotros pusiéramos el dinero para que los niños instruyeran. Con gusto. ¿Cuánto necesitan? Les dimos para 2 maestros que hablaban ese lenguaje y les enseñaban la materia a los niños. Pero no querían que predicáramos. Ellos le hacen firmar en el contrato que no va a hablar de religión de entonces no necesitan la ayuda de la iglesia. O sea, lo que estoy queriendo decir es, nosotros todo lo que hacemos, y ayudamos, y respiramos, y caminamos, y vemos, y nos peinamos, lo hacemos todo para la gloria de Jesucristo. O sea, invitarnos para que hagamos algo y que no nos digan, que no permita que hagamos esto, se lo pague ante el Señor Jesucristo. Entonces mejor que inviten a otra organización que hace mejor que nosotros, que tiene más recursos. La Cruz Roja, por ejemplo. Sí, hermano. Ok. Pues toma valor hacer eso, hermana, la verdad.
pues tal vez yo diría de otra forma, que hay un ser allá en el cielo, porque los judíos, para no mencionar el nombre de Dios, decían los cielos, que los cielos te bendigan. Ajá. Y ya, pues, de los cielos, que tenía un hijo y le envió para acá, fíjese, y lo matamos, pero resucitó el Señor, que se lo bendiga. Ya prediqué, ¿no? En corto. O sea, hay que ingeniársela. Pero el punto que estoy haciendo, hermano, es de que la iglesia, nosotros siempre, cualquier cosa que hagamos, va a tener que ser para proclamar el nombre de Cristo y glorificar su nombre. Y yo hablé con las señoras porque fuimos allá. No pueden predicar. Digo, mire, ¿sabe qué, señor? Si ustedes quieren nuestro dinero, si ustedes quieren que les ayudemos y no quieren que prediquemos, entonces consiguen otra agencia que tiene más dinero que nosotros, más recursos que nosotros, y no van a tener problemas. Pero si nos invitan a nosotros, vamos a tener que decir de alguna forma, quizás nos dejen público, pero decir a la persona personal que si usted tiene un problema, Cristo le puede ayudar, ¿no? Sí. Porque si yo no le predico a Cristo, entonces tengo que dar terapia, y si doy terapia ya no soy pastor, soy terapeuta, y no soy terapeuta, no tengo licencia para terapia. Entonces mejor lo mando con Melissa para que Melissa le dé vida, y tiene licencia de terapista, tiene su propio consultorio. Pero yo no, yo tengo que decirle que la solución es arrepentirse, pedir perdón, buscar el nombre de Cristo. Y si eso no funciona, nada le va a funcionar. Hay cosas, la terapia le ayuda, pero no cambia a nadie. Cristo hace un cambio radical. Ok, pregunta, ¿cómo vamos? ¿Ya están dormidos? ¿Sí? ¿Está aburrido? ¿Sí están cansados? Hay tacos allá afuera. Ok, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Esto es interesante. Acaya era una región en donde estaba la ciudad de Corinto y famosa por dos cosas, por la filosofía y la prostitución. Y por no sé por qué razón estas dos cosas siempre van de la mano, porque una justifica a la otra, ¿no? Sí. Sí, claro. Ok. La filosofía es el amor a la sabiduría. Eso significa filos y sofía. Es el amor a la sabiduría. Y San Pablo dice que la sabiduría, la filosofía es el esfuerzo humano por querer entender la realidad, dejando a Dios. Por eso San Pablo, Dios escogió salvarnos aparte de la sabiduría, de la filosofía. Nos decidió por medio de una locura, que es un hombre débil en una cruz sangrando desnudo, y nosotros diciendo que es el gran poder de Dios. Pero ¿cómo podemos decir que es el gran poder de Dios si está derrotado el hombre? Pero nosotros contestamos, ese no es el fin de la historia. El fin de la historia es que al tercer día resucitó con poder y gloria, que vive y permanece para siempre, y que te puede ayudar si de verdad le clamas ahorita, invocas su nombre. Entonces dice San Pablo, entonces aparte de la filosofía, Dios decidió salvarnos por medio de una locura, que es eso: muerto en debilidad, resucitado en poder. Sí, yo creo que sí, porque la filosofía es el abandono del hombre por querer crear su propia realidad por medio de su inteligencia, y al final siempre termina. Sí, y la prostitución, sí. Pero algo que no recuerdo ahorita en la Biblia, como decir que las personas que se creen muy sabias, no recuerdo exactamente, no sé si te lo has leído. ¿Está en la Biblia? Me imagino que lo leí. Que el sabio no se gloríe en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, sino que se ha de gloriar, que se gloríe en que me conoce y me ama, dice el Señor en Jeremías. ¿Sí? Que la jactancia sea amar a Dios. Bueno, como algunos de ustedes están con uno así, con el otro así, ¿verdad? Preguntas, si no hay más preguntas, vamos a terminar para hacerlo más breve esto. Y solo un versículo hemos avanzado, la primera, el segundo de Corintios. Y no les iba a contar la historia de esto, pero no creo que les vaya a alcanzar a contar, solo decirles de que esta iglesia a la que San Pablo le escribe
fue una iglesia que nunca logró someterse a las palabras de San Pablo. Okay. ¿Qué fue eso? Oh. ¿Ah? Oh. Y saben, hermanos, de que esto es interesante, cómo puede alguien oír tanto tiempo la palabra y nunca obedecer. Y de eso quiero hablar el domingo, a 4 formas de obediencia, y una de ellas es la conceptual. La obediencia solo existe aquí. Hay obediencias que solo existen aquí. Pues solo existe aquí. Y a veces me da risa que viene de las personas más religiosas y más criticonas. Ustedes tienen que obedecer. Mire, solo criticando a los demás andan y la vida de él está pero tan jodida. Y es un concepto, es una obediencia conceptual que tiene, no una obediencia real. Hermano Juan Carlos, preguntas, comentarios, como líder de la alabanza, díganme. Interesante esto. Recogemos la ofrenda entonces, porque ya, hermana, la serie está lista ya para dormirse. ¿O usted, hermano? Sí. Los viernes eso es lo que hacemos, leemos la Biblia, vamos explicando. El domingo es otra cosa, ¿verdad?